Hace poco me escribieron algunos amigos preguntándome de si es que un correo que les había llegado o un mensaje que les había llegado era real o no. ¿Qué es lo que pasa? Que según ellos les había llegado mensajes de WhatsApp, perdón, de Facebook e Instagram diciéndoles que habían problemas con su cuenta y tenían que volver a iniciar sesión. Estos mensajes tenían links y estos links llevaban o te redireccionaban a una página muy similar a lo que es Instagram y Facebook. Pero ¿qué sucede? Lo que pasa es que realmente eran ataques de phishing y suerte que me preguntaron a tiempo porque ellos pensaron que era real. Cuando me preguntaron les dije que no era real, que no pongan ninguna credencial y justo el día de hoy vamos a hablar de ese tema. Primero vamos a ver cómo es que funcionan este tipo de ataques. Voy a tratar de replicar uno utilizando una máquina que tengo en AWS, o sea en la nube. Y justo ese video lo tienen aquí en la tarjetita, lo van a poder ver sin ningún problema. ¿Cómo es que se hace esto de levantar una máquina de Kali en la nube? Bueno, voy a aprovechar esa máquina que ya tengo ahí para levantar el laboratorio y poder mostrar cómo es que se puede hacer de una forma muy sencilla levantar un servicio web donde la gente puede poner sus credenciales y terminar regalándome sus credenciales sin ninguna dificultad. Y también les voy a mostrar esos mensajes que les había dicho y qué es lo que tienen que hacer o qué se tienen que fijar para no ser víctima de ese tipo de ataques. Así que vamos a verlo. Vamos a empezar viendo los mensajes. El primero de estos decía: estimado administrador, su página Facebook está programada para ser eliminada de forma definitiva. Luego seguía con más texto y finalmente te ponía el link, que era http://idlink.instagramconsulting/cases y bueno, un caso entre comillas, que es un número random realmente. Muy fácil de darse cuenta de que este correo es falso, o bueno, no es un correo, es un mensaje por Instagram y es falso, porque uno tiene el nombre de una persona. Normalmente eso te lo va a mandar como alguna alerta. Si es que fuera real, Instagram directamente te lo manda como alerta, que te redirecciona, ¿no? Al formulario que tengas que llenar. Cosa que realmente no he visto que sea tan normal, sino que primero te lo cierran y luego tú apelas. Bueno, con todo y esto, aparte, viendo el link vemos que no es un HTTPS, sino un HTTP. Lo que ya en principio te demuestra de que esta aplicación es falsa, ¿no? Eso, bueno, no es falsa necesariamente, pero Instagram utiliza HTTPS. Y el dominio no es el de Instagram. Si bien dice Instagram, sigue escribiendo y diciendo consulting. O sea, el dominio completo es Instagram Consulting, cosa que no es el dominio real de Instagram. El siguiente lo tengo por acá y es un mensaje que le había llegado a un familiar que le habían puesto https marketplaces.supportias.net. Lo que pasa es que acá le estaban diciendo igual que su cuenta iba a ser restringida de forma temporal y en caso quiera apelar tenía que verificar su identidad mediante el siguiente link. Cuando tú ingresabas al link veías una aplicación bastante similar a la de Facebook realmente, pero en realidad es lógico también de que esto es algo falso, porque uno te lo está mandando una persona que se llama Marketplace con Z Melanin y te lo está mandando por un mensaje de Messenger y finalmente en el link también es muy obvio, ¿no? Marketplaces no es la página de Marketplace, la de Marketplace es con Facebook, es del dominio de Facebook y acá luego te ponen supportias.net. Realmente, aunque no parezca, esto es bastante sencillo de lograr. Por ejemplo, una de las formas sería usando GoDaddy, que te permite comprar un servicio, bueno, un dominio, el cual luego tú puedes asociar a tu página web y le puedes poner el nombre que tú desees. Por ejemplo, vamos a ponerle Facebook Site, no sé, Site View, por ejemplo, ¿no? Algo así. Esperamos y vemos que la página facebooksiteview.com sí se permite utilizar. La puedes comprar por 0.01 soles, que es menos de 0.01 dólar. O sea, realmente es prácticamente gratis el dominio. Y esto lo puedes usar para luego enlazarlo a tu página y que luego, cuando alguien quiera entrar, cuando alguien digite tu página web, termine entrando y viendo el contenido que tú desees. Como por ejemplo este caso, donde tú al ingresar puedes encontrar el dominio de facebook.net y tienes esta página de Facebook cargada, que obviamente no es una página real. ¿Cómo lo logré? Bueno, bastante simple. Primero, esta es la página de AWS, lo que les dije en el video anterior, pueden ver cómo lo configuré. Ahora solo les voy a enseñar lo que faltaba, que sería entrar a grupos de seguridad. Vamos a crear un grupo de seguridad, le ponemos el nombre que queramos, descripción que queramos. Vamos a elegir la VPS que vamos a usar. En este caso vamos a mantener la misma porque
va a ser al mismo equipo que vamos a asignarle estas reglas. Y lo que vamos a añadir es una regla de entrada que sería HTTP. Y para cualquiera, igualmente una regla de salida HTTP. ¿Dónde está? Ahí está. Una vez hecho esto, solo sería crear el grupo. Y ya el grupo, una vez creado, ya estaría conectándose, ya que tú le has puesto que se conecte directo a esta instancia. Y cuando entres a la parte de seguridad, te va a salir ahí cuáles serían las reglas que se están aplicando. Por ejemplo, aquí tengo algunas de conexión web y aparte las que ya ustedes conocen, ¿no? Que ya habíamos creado en el anterior video. Una vez hecho esto, ya nosotros podríamos entrar a nuestra aplicación y luego instalar alguna aplicación que nos permita hacer lo que ya hemos visto. Que la herramienta que estoy usando ahora mismo es HTTP Fish. ¿Cuál es la diferencia entre esto y una aplicación normal de phishing? Bueno, es que no voy a usar una aplicación de phishing por el hecho, vamos a volver a conectarnos, por el hecho de que YouTube puede tumbarme el video por enseñar a hacer phishing. Entonces yo no los voy a enseñar como tal a hacer phishing, aunque ya conocemos varias herramientas que lo permiten y tengo cursos donde los he mostrado. Aplicaciones como puede ser, por ejemplo, Zfish, GoFish, Set, que ya les había dicho, Social Engineering Toolkit. Pero en esta oportunidad usaremos esta aplicación que está en Python. Primero vamos a descargar ambos. Ya está, tenemos los dos. Que serían que sería httpfish.py y cleanup.py. Entonces, si yo muestro aquí, veo que tengo ambos. Vamos a agregarles permisos a cleanup también. Más X. Tengo más X. cleanup.py. Lo mismo con el otro, que es httpfish. Voy a ejecutar cleanup.py. Bueno, Python 3 cleanup.py y ya está. Con esto, si yo actualizo la página, vamos a ver si el servicio se mantiene. Bueno, ya no, el servicio está caído. Y lo que vamos a hacer desde aquí es ejecutar Python 3 httpfish.py. Luego nos dice, do you want to automatically download the page with wget? Voy a poner que sí, con y es yes, y ahora le tengo que poner cuál es la URL a copiar. Por ejemplo, le voy a poner netflix.com. El user agent por defecto, sí, por defecto, que me lo descargue y luego me va a decir cuál es tu dirección IP. Yo le voy a dar enter para que use el por defecto, que en este caso sería el puerto 80, y voy a hacer un pequeño cambio. Esto lo hago internamente para que se vea, para que sea un poco más visible, y va a ser desde mi archivo host. Este archivo host lo van a poder encontrar de forma muy sencilla realmente. Vamos a ver si acá tengo la... Ya. Acá tengo la ruta. Van a Windows, System32, drivers, etcétera, y ahí está host. Entonces aquí ustedes van a poner, en este caso yo voy a poner netflix.com. Voy a guardar. Vamos a probar con esto. A ver si me carga. Debería cargarme. ¿Vale? Bueno, gente, tuve que reiniciar. Tenía problemas con el equipo porque lo tenía prendido un buen rato y a veces eso pasa en AWS. Cuando tienes prendido mucho tiempo el equipo, se te pone súper lento, entonces toca reiniciarlo, en especial en un tier que es free, ¿no? Vamos a abrir rápidamente la terminal. Aquí vamos a hacer un sudo su. Y ahora vamos a ir a downloads. Y vamos a usar el cleanup primero porque creo que tenía algo ahí levantado. Así que ahora sí. Sí. Y acá nos dice cuál es la URL, ¿no? La URL va a ser instagram.com. Sí, default user agent. Vamos a darle que ok. Y por último el enter, que nos termina de cargar nuestra aplicación. En este punto, desde cualquier parte del mundo, al ingresar a esta URL, debería cargar la página de Instagram. Una página muy similar.
lógicamente no es la original. Acá le voy a cambiar esto por Instagram. Vamos a guardarlo. Y esperemos a ver si llega a cargar esto, porque a veces demora. Ahí está. Como pueden ver, ya se pudo ingresar a la página como tal. Parece la página de Instagram real. La URL es obvio que es falsa. Hice un cambio dentro del archivo host, como ya se los había comentado, o no sé si se los llegué a comentar, pero es bastante simple. La ruta es system, ¿cómo era? System 32, creo que luego driver, luego etc y luego host. Y bueno, haciendo el cambio, como pueden ver aquí, que fue este el cambio que hice. Si yo ingreso a la página de Instagram, pero usando 2 veces i al comienzo, veamos, y podemos entrar a la misma aplicación. O sea, la página de Instagram vuelve a cargar sin ningún problema. Y entonces, si una persona pensara de que esta es una página real, al iniciar sesión estaría compartiendo sus credenciales si es que yo hubiera activado o yo estuviera usando una aplicación de phishing. En este caso, esta aplicación, si no mal recuerdo, sí te detecta las peticiones que realizas, pero no es que te almacene credenciales. Pero hay muchas aplicaciones, créanme que hay muchísimas aplicaciones que sí te almacenan credenciales. Y por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de ataques. Siempre es bueno pasar el mouse por los links que vamos a poner, revisar el dominio y también ver quién ha sido la persona que nos ha enviado esta URL o nos ha hecho esta redirección prácticamente, ¿no? Entonces, gente, espero que les haya gustado el video. Si les den like, comentar, suscribirse al canal. Y si quieren más contenido sobre esto, no se olviden comentarlo. Y nos vemos en un próximo video, gente. Bye.